Bien, siendo las 9:45, vamos a reanudar la sesión prevista para la fecha de hoy. Correspondía entonces el examen de los acusados que habían manifestado su voluntad de declarar. Se trata del señor Palza Palza, Pascual Madrid y la señora Huanca Yucra. ¿Con quién de ellos iniciaríamos? Palza. Con señor Palza. Señor Palza, sí. Adelante, por favor. A ver, señor Palza, para que quede en el registro, ¿sus nombres y apellidos completos? Soy ciudadano Julio Palza Palza, DNI 087 28 el domicilio es Micaela García 455 San Miguel. Fecha de nacimiento del 3 de junio del año 42, tengo 75 años. Profesión laboral, soy jurista de la ley 1990. Soy contador público con el registro 5999. ¿Su estado civil cuál era? Estado civil viudo. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. ¿Tiene bienes muebles, inmuebles? Sí, siendo pues, por la actividad laboral que he hecho durante mis 40 años, tengo propiedades, tengo ¿Qué tipo de propiedades tiene? mi casa. ¿Ubicado en qué lugar? En la misma domicilio fiscal que yo tengo, en Micaela García 455 Caracas. ¿Ese es el único bien que tiene? Tengo una tienda en la calle La Leyenda. ¿Una clínica? Una tienda. Ah. De 20 metros cuadrados. ¿Bienes muebles? Casa y nada más. ¿No vehículos? No tengo nada. ¿Cuál es su ingreso mensual? En este momento estoy jubilado como ¿Otro tipo de rentas? por el alquiler de la tienda. ¿Cuánto percibe por ello? Un promedio total son 2.000 soles, 2.500 soles. 1.500 Bien. ¿Qué tiene que decir respecto a la materia de este juzgamiento, a su defensa? voy a dar esta investigación para ver cuáles han sido mis funciones que he aplicado durante mi contador. Señor fiscal, ustedes deben tener en cuenta, para yo hacer mis funciones tengo que tener dispositivos o normas normales. No. Acá hemos aplicado la resolución de la Contraloría 320 de 2006, que dice que aprueba las normas de control interno. Esta ley tiene un montón de artículos, pero voy a resumir los artículos que corresponden a este caso. Habla del control interno. ¿Qué dice? Dice que el control interno lo hacen todos los funcionarios y empleados, desde el mayor categoría, el empleado de menor categoría. Eso quiere decir que no es facultad exclusiva de la gerencia de contabilidad, en este caso. Dos, habla también de cargos y segregación de funciones. Cargos, ¿qué cosa es la responsabilidad que uno tiene? Segregación de funciones es la parte que le corresponde a uno. Hay un inicio y un término. Y habla de un principio general, habla del principio de costo-beneficio. ¿Qué cosa quiere decir? Costo-beneficio, señor fiscal, que los procesos no se repitan, que no se vuelvan a revisar. Entonces cada funcionario responde por su actividad. Además, señor, cuando se habla de cargos y segregación de funciones, el mismo Estado ha emitido normas. Quiero pedir permiso para leer la número de la ley, porque por mi edad no me recuerdo. Y lo voy a leer, señor. El Estado ha emitido la ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. ¿Quién se encarga de verificar, hacer ese seguimiento? Es la Gerencia General de Presupuesto. Tenemos la ley 28708, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. ¿Quién hace el seguimiento, verifica el cumplimiento de la ley? La Gerencia de Tesorería. Tenemos la ley 28750,
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad. ¿Quién hace el seguimiento? La Gerencia de Contabilidad hace el seguimiento. Entonces cada uno tiene su segregación de funciones. Entonces no se puede a veces mezclar las funciones. Llegando ya al asunto del registro de mis funciones. Mis funciones solamente es hacer el registro de compromiso y de vengado. El compromiso, hay dos sistemas, el sistema de presupuestal y el sistema contable. Esto lo hago directamente, las dos funciones. ¿Por qué, señor? Porque como es una transferencia financiera, la gerencia de la gerencia general me dispuso por órdenes verbal que yo hiciera el compromiso, porque en las demás procesos de adquisiciones el compromiso lo hace la gerencia de abastecimiento. Entonces en este caso lo hago yo. ¿Qué cosa es? La vez pasada hemos leído la ley de tesorería, la ley de presupuesto. Ahí habla del documento fuente convenio. Entonces, cuando el documento de convenio llega a mi área, ¿qué hago? Yo lo reviso. ¿Qué trae el convenio? El convenio está aprobado por los jefes de las unidades ejecutoras. ¿Quién es? El general de la policía, el general de la policía, el alcalde, y viene refrendado. ¿Por quién lo aprueba? El Consejo de Regidores. Entonces está aprobado por los jefes. Entonces ese documento tiene presunción de veracidad. ¿Quién responde eso? Yo voy a responde quién me lleva el documento, y quién aprueba eso. El Consejo de Municipalidad. Entonces ahí está la presunción de veracidad. Ahora, este convenio es, señor juez, es una mesa de tres patas. Por un lado está el fondo 1, por otro lado está el fondo 2 y por otro lado está el fondo 3. El fondo 1 habla de servicios ordinarios. El fondo 2 habla de servicios especiales. Y el fondo 3 es un fondo intermedio que sirve de seguridad para los policías cuando tengan accidentes, cuando fallece o algo de evacuación. En el fondo 1, señor, se ha cumplido a cabalidad todo lo que dice la ley de presupuesto, la ley de tesorería y la norma de la policía, porque ahí dice bien claramente que todo se debe transferir a la unidad ejecutora. Ahí habla del Banco de la Nación, habla de su cuenta, todo eso se ha cumplido a cabalidad. Y yo no puedo dar fe, señor, porque cada 6 meses, cuando los contadores presentamos los estados financieros a la contaduría, tenemos que adjuntar un acta de conciliación donde se reporta los fondos transferidos. Porque si sin esa acta, la contaduría no nos acepta los estados financieros, y a los contadores que no presentamos eso nos pueden hacer proceso administrativo. Entonces todo eso era corrido por la misma policía. El jefe de economía venía, me enviaba a su asistente para que yo firme la acta y yo confirmara. El segundo fondo, señor, es un fondo especial, no tiene que ver nada con la entidad. Es el fondo que presenta uno. Es igual que a uno le dicen, señor, hoy día te contrato, hazme tu recibo. Y eso que han hecho los policías. Ahí la municipalidad los ha contratado por un servicio especial, que es de franco y de vacaciones. Y por eso se le exige a ellos el recibo de honorarios. Y se les transfiere individualmente a cada uno los fondos. Entonces no es como el que quiere decir el fiscal que todo ese fondo, lo considera como fondo 1. Ahora, ese fondo creado por los mismos policías, una parte se le paga y queda un saldo. Ese saldo, dice bien claro el dispositivo, se va a financiar. ¿Y qué cosa es financiar, señor juez? La palabra financiar es entregar dinero para una actividad o para cubrir gastos. El convenio entonces lo permitía que se entregue dinero a pedido de la región, pues dice mismo, a pedido del jefe de la región para cubrir gastos. Entonces se entiende que sí estaba autorizado el general a pedir, y yo estaba autorizado también a hacer mi registro de vengado, y yo lo he hecho correctamente, el registro de vengado. Otro documento sustentatorio, señor juez, que yo tengo a la vista es el requerimiento. ¿Quién hace el requerimiento? El general. No hace cualquier persona.
es el general, ingresa por la municipal, ingresa por la máxima autoridad que es el alcalde y sigue bajando por todas las partes administrativas. 2. Tengo la conformidad. ¿Quién da la conformidad, señor? La de usuaria. ¿Quién es la de usuaria? La gerencia de transporte. Me dice que lo solicitado por el general corresponde a lo que dice el convenio. Yo no tengo facultad de vetar ninguna de esos vetos porque está correctamente. Y tercero, señor, tengo la certificación presupuestal. ¿Quién da la certificación presupuestal? La gerencia de presupuesto, que dice que el pedido está correcto y me da la cadena de gasto. Él me da la cadena de gasto y yo no pongo nada. Él mismo me da la cadena de gasto y me da el rubro. Me dice, ¿qué fondo es? Recursos directamente recaudados. En el mismo convenio, señor, dice, en el fondo de él dice que ese fondo es recursos propios de la municipalidad. Son recursos de la municipalidad. Y la misma ley que habla de fondos públicos, hay una excepción, dice que los fondos públicos son dos clases: fondos que son regentados o recaudados por el tesoro, y fondos que son propios de la empresa, y le da la facultad de administrar esos fondos a la entidad que hace esos ingresos. Entonces son recursos propios de la municipalidad y ella puede disponer por la misma ley. Entonces, señor juez, yo he cumplido mis funciones, no he colaborado en ningún momento, he hecho algo fuera de lo normal, he cumplido. Además, señor, tengo la ley 27.444, Ley de Procedimientos Administrativos General, que regula la actividad de los funcionarios. Con el decreto legislativo 1029 del 24/6/2008 sacó una disposición que dice bien claro en el artículo 236A, inciso 2: el error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa confusa e ilegal es atenuante de la responsabilidad del funcionario. Y en este caso, si llegamos a este caso, que el convenio es confuso en su aplicación, tengo algo que me atenúe en mi responsabilidad, señor juez. Yo he cumplido, durante mis 40 años he cumplido toda mi actividad. Primera vez que estoy en un acto presente en este juicio, señor juez. Bien, gracias. Al fiscal, si desea interrogar al acusado. Sí, señor juez. Señor Palza, ¿cuántos años de servicio a la administración pública tiene usted? Tengo más de 40 años. En el año 2010, ¿qué labores usted desempeñó dentro de la administración pública? ¿2010? Sí. Era gerente de contabilidad. ¿Cuáles eran sus funciones básicas? Hacer el registro contable. Y en el procedimiento de pago de convenios, ¿cuál es la función? En el convenio de pago solamente yo hago el compromiso de devengado. ¿Usted cuenta con funciones de control previo respecto a los pagos? El control previo es formal. No, señor juez, el control previo son dos. Antes voy a explicar el control. Al fiscal, por favor. El fiscal es el que le está Son dos. Hay el control propio y el control formal. El control propio le corresponde, dice que es hacer algo, y eso le corresponde al área usuaria. Por eso se le pide la conformidad a la usuaria. Y el control formal es la que le corresponde a contabilidad, cumplir a unos requisitos que deben tener la documentación que se entrega. A ver, en el caso en concreto, ¿cuál fue su participación en la ejecución del convenio de cooperación institucional entre la municipalidad y la Policía Nacional? Revisar el convenio e interpretar el fondo 2, que dice claramente entregar dinero, hacer el registro de acuerdo a lo que me informó presupuesto. Ahí, señores, hay que tener en cuenta, señor juez, señor fiscal, que se aplica hay un principio contable de paralelismo y simultaneidad. ¿Qué cosa quiere decir?
que la cuenta que me da presupuesto, yo lo tengo en mi sistema contable igualito. No puedo cambiar, no puedo decir nada. Él me dio el código de gastos y eso yo lo respeto. Bien. El código de gastos me dice muy claro que es para otras entidades de gobierno. El código de gasto, en el caso en concreto, era para otras entidades de gobierno. ¿Qué entidades en específico? Hay todas las entidades de gobierno que de fuera del gobierno central. Y en el caso en concreto... Puede ser colegios, puede ser un montón de entidades que no están clasificadas, porque el plan contable es un plan universal, no es individual. No puede decir al señor Palza, cuando uno va a ser proveedor dice proveedores, no dice el señor Palza, a otro dice, el plan de cuenta dice proveedores, nada más. Y en la ejecución, ¿usted cómo verificó que estos pagos o estas transferencias se hagan a otra entidad del Estado? Porque señor juez, una pregunta ya inducida. Está directamente diciendo a qué proveedor iba. En ese sentido va la pregunta fiscal. Ya respondió. Pero en ese sentido es lo que quiere saber. Pero ya respondió mi patrocinador. No ha respondido. Proveedores en general. Le ha dicho eso. No ha respondido. Le he preguntado por el tema específico. Bueno, respondo. Señor juez, yo no veo. Cuando hago mi contabilidad hago a nivel general, no hago a nivel individual. Por eso yo hago mi cuenta contable, es para otros organismos del gobierno central. No hablo ahí no se habla de región, no se habla de general, nada. Yo registro a nombre de otras entidades del gobierno nacional. Entonces, ¿cómo es que ejerció su control previo en relación a determinar quién era el representante de la otra entidad? En el caso en concreto. En el caso concreto, señor, es el convenio, dice el requerimiento. ¿Quién es el requerimiento? Es el general. Lo dice el convenio. Entonces, para usted, la otra entidad del Estado era la persona que requería, como persona natural. Yo eso no... Objeción, señor juez, ya está induciendo la respuesta del señor fiscal. Ya, pero ya está respondiendo el acusado. Yo eso no lo califico, señor. Yo lo califico que a mí me dice, ¿quién es el requerimiento? El general, el jefe de la región policial, nada más. Yo califico a la unidad que quiere hacer el requerimiento. ¿Quién es el requerimiento? El jefe de la región policial Callao. Bien, señor Palza. Usted ha dicho que hace un control formal. Dígame, si como consecuencia de este control formal usted suscribe algún tipo de documento, ¿nos puede explicar? El control formal, señor, es cumplir unos requisitos. ¿Cómo es? No, le estoy preguntando que si como consecuencia de hacer este control previo para el pago, si usted suscribe algún tipo de documento que dé cuenta de que ha realizado el control previo. Señor, puede ser cuando yo le he explicado los documentos sustentatorios al documento fuente, le he dicho el requerimiento, he dicho la conformidad de la agencia de transporte y le he dicho la certificación profesional. Esos son 3 requisitos indispensables para hacer un registro contable de vengado. Bien, señor Palza. Vamos, como consecuencia de... Usted recuerda que como consecuencia del cumplimiento del convenio se efectuaron pagos o transferencias, como ha dicho. ¿Cuál es lo correcto? ¿Pagos o transferencias? Señor, no son transferencias, no es transferencia, es financiera. Es financiera. Cuando uno habla de financiera es entregar, dice lo que le he dicho, es entregar dinero. Y la entrega de dinero, voy a explicarlo, doctor, la entrega de dinero son de 3 clases de tipos. Efectivo, que en este momento está prohibido por el Estado. Cuentas contables, cuentas bancarias. En el fondo uno lo dice bien claro. La municipalidad transfiere al Banco de la Nación de la unidad ejecutora. Y 3, mediante cheques, títulos de valores. Y la municipalidad le ha hecho cheques. Tanto a los transferencias interbancarias le ha hecho a los policías directamente. Señor Palza, cuando ha entregado y cheques al general. En el caso en concreto, ¿se utilizó transferencias financieras? En el caso en concreto que estamos hablando, ¿se utilizó transferencias financieras? De acuerdo a eso, de acuerdo al acuerdo, fue transferencia financiera, fue porque fue entregado un cheque. ¿Por qué es un cheque?
¿Ah? Porque es un cheque. Claro, que son de transferencias financieras. Por eso le explico ya los tres tipos. Utilice el micro, señor Palza. Pues le explico los tres tipos de transferencias: efectivo, cheques y de cuentas bancarias. Bien, digamos, como consecuencia de estas transferencias en ejecución del convenio, ¿cuántas transferencias se efectuaron? ¿Recuerda usted? No me recuerdo porque yo he hecho tantas operaciones, no recuerdo cuántas transferencias se han hecho, porque en el día hacemos 50, 60 operaciones contables. Señor juez, a efectos de poder refrescar memoria, advirtiendo que no recuerda cuántas transferencias ha efectuado el imputado, solicitaría que se le ponga a la vista los comprobantes de pago que corren a partir de FOCA 778. Señor juez, para ser preciso, no son llaman transferencias, sería en todo caso... No está declarando, señor. El abogado no está declarando. Claro, está bien, pero yo le digo... Tampoco puede aclarar porque... No, sino que el fiscal... O sea, no, actos de transferencia, el señor Palza no hace actos de transferencia. Pero no lo puede interpretar. No, pero está indicando que no recuerda. No, está bien, no discuto eso, sino que para efectos de que... el término que estaba expresando el señor fiscal, para que sea más claro. No, pero el técnico es el que está Claro, declarando, es el imputado. el que nos aclarará será el acusado. A ver, ¿qué folio dijo, señor fiscal? A partir de folios 778. Para efectos de refrescamiento. De memoria, sí, solamente verificar. Señor Palza, a partir del FOCA 778 para adelante están los comprobantes de pago de todas las transferencias que se habrían efectuado. Lo que tengo que decir, señor juez, que acá estos comprobantes de pago no tienen mi visto. Primero. Dos, las transferencias yo no lo hago, lo hace otro órgano. Y solamente estamos en el tema, si usted recuerda cuántas transferencias se usó y en cuántas usted participó. Señores, yo he participado en todas, porque yo he sido contador el año 2010. Bien. O sea, en ese momento no me he negado, he cumplido mis funciones como contador. Bien, señor Palza. Si puede usted advertir, hay una transferencia de 150.000 nuevos soles que corre a folio 781. 780. Sí, se repite, pues son dos comprobantes distintos. ¿Nos puede decir...? El precio está repetido. Sí, está repetido, pero son documentos... Está repetido, porque 780 tiene importe y 181 también tiene el mismo importe. Sí, así es, pero se trata de una sola transferencia. Dígame, en este caso, el monto son 150.000 nuevos soles. ¿Usted conoce y sabe por qué se giró 150.000 nuevos soles? Señores, este documento no es solo, tiene documentos sustentatorios. Lo que pasa, señor fiscal, es que usted, el comprobante de pago lo ha desarmado. Lo ha puesto usted, lo ha presentado como Sí, requerimiento. Este documento tiene varios documentos sustentatorios. Tiene el requerimiento, tiene la conformidad, tiene el acuerdo del consejo y tiene la cadena de gas, la certificación presupuestal. Todo eso corresponde a este documento. Bien. Entonces todo esto ha llegado a mi A ver, vamos despacho. un momentito. Los acusados vamos que esperen afuera, ¿ya? Que desalojen los demás acusados. Señor Palza,
Usted dice que Pero, viene con un acuerdo de consejo. Quiero explicarle, todo este documento llega con un expediente, es un expediente, no llega el... Ahora, quiero explicarle al señor fiscal, a veces usted confunde la dominación. Este comprobante de pago no es documento previo, no es documento previo, es un documento de final, de ejecución. Así es. Este documento yo no lo emito, ni lo realizo, ni lo reviso. Yo reviso los documentos previos. Estamos claros, pero sí acredita finalmente Este documento acredita el seguimiento de todo un trámite del expediente. Así es. Señor Palza, usted ha dicho que que estas comprobantes de pago se arman un expediente. En el caso en concreto, ¿usted recuerda que hubo un acuerdo de consejo que autorizaba esa transferencia? Sí, porque está en el expediente. Ya. Ahora díganos, ¿quién es el encargado de determinar el monto que correspondía como... ¿Quién determina? Señor, eso no es mi responsabilidad. Eso no es mi responsabilidad. Pero usted ha hecho... Yo en mi responsabilidad es registrar. O sea, yo el monto, todo, hay un área de presupuesto, hay una... Palza, es la que define, yo no defino eso. Usted anteriormente nos ha dicho que usted ha verificado, ha visto el convenio. Entonces, dentro del convenio debe haber verificado cómo se determina el monto para dar legalidad a ese pago. La pregunta es, ¿cómo se determinó ese monto? Señor juez, ya hay dos preguntas ambivalentes. Primero le pregunta, ¿quién fija el monto? Ahora le pregunta, ¿cómo fija el monto? Si no te está preguntando, entonces es una pregunta induciva y ya le respondió mi patrocinado, no es su responsabilidad, está diciendo, y aparte de eso el fiscal insiste en persistir. ¿Quién? O sea, ya respondió. Pero es su derecho de persistir a la pregunta si es que no obtiene la respuesta. Eso no es es algo que ya el acusado le haya respondido y se trate de una pregunta repetitiva. O sea, no hay una causal de objeción en la pregunta. Continúe, señor fiscal. Señor Palza, le decíamos, para ser un poco más claro y específico, ¿quién determina el monto de los pagos de las transferencias? Pues le digo, señor, eso no es mi responsabilidad. Yo registro de acuerdo a lo que me envía la gerencia de presupuesto. Él me dice que me da la cadena, y me da el rubro y viene el monto. Yo no soy responsable de pedir el monto o certificar el monto. Se entiende que hay otras áreas responsables. Por eso le digo, cuando hablo de segregación de funciones, son ellas las que asuman las responsabilidades. Yo solamente soy una gerencia de apoyo, hago el registro contable. Bien, señor para llegar a un efecto, a los estados financieros. Nada más, la otra parte corresponde a otras áreas, ya le he dicho. ¿Usted pudo verificar cuál era el procedimiento para determinar el monto en el convenio? ¿Era de su conocimiento usted? Le explico, señora, no es mi responsabilidad eso. Yo no puedo seguir fiscalizar o decir a otra persona cómo lo hizo, cómo llegó, porque cada área es responsable, le estoy diciendo. Yo solo digo, mi área solamente es responsable de hacer el registro contable. Nada más. Bien, señor Palza. Vamos. ¿Usted pudo algún tipo de objeción a fin de que se pueda girar estos comprobantes de pago a nombre personal del señor Pascual Madrid? Señor, le voy a explicar. Y me da mucho gusto su pregunta, señores. El control documentario del comprobante de pago viene después que la gerencia de tesorería ha cancelado al general. Viene con toda la documentación para cumplir una función que la misma ley de contabilidad me ha dado: ser responsable del archivo contable. Viene a mi área ya con toda saneado el documento, cancelado, cumplido toda la función. Y mi función solamente es recibir el documento del comprobante de pago y decirle a mi asistente: toma, archívalo y custodia. ¿Por qué? Porque la ley me exige que tenga la custodia de 10 años esos archivos. Y usted mismo va a ver usted que yo le firmo acá como certificación que los documentos se encuentran en mi archivo. Bien, señor Palza, lo que no nos queda claro entonces, ¿en qué momento hace el control previo? El control previo le hago de documentos previos. ¿Qué cosa es el documento previo? Es el convenio, el requerimiento,
la conformidad que da la usuaria y la certificación profesional. Esos son los documentos previos. Y en el caso en concreto, ¿usted pudo verificar quién era el beneficiario directo en el caso en concreto para el cual se tenían que girar los comprantes pago? Señor, ¿por qué? Yo no puedo determinar eso porque el requerimiento viene a nombre de la policía, el jefe de la región policial. Entonces sí está... Yo no decido que a quién va, porque cuando yo codifico, cuando yo codifico mi plan contable, codifico a nombre de otros organismos del gobierno, no codifico a nombre del general Pasco. Por eso digo, el plan contable es un plan universal, que no es individualizado, general. Señor Palsa, con su experiencia, ¿usted nos puede explicar cómo se ejecuta las transferencias financieras entre dos entidades del Estado? Señor fiscal, eso se realiza en el primer fondo. No estoy diciendo... El primer fondo dice claramente la transferencia es de cuenta a cuenta, de entidad a entidad. Así es. Por eso les pone dice, señores, ustedes tienen que transferir a la cuenta del Banco de la Nación tal cosa. Ya. Y eso se ha hecho todo el tiempo y se ha cumplido a cabalidad. En el segundo fondo no dice a qué cuenta va. Señor Palsa. Entonces, ¿cómo puede decirme a mí que yo tenga que certificar y verificar que a cuenta va? No lo dice. Le estamos hablando por su experiencia, porque usted es funcionario de larga data dentro de la administración pública. ¿Cómo se ejecuta las transferencias financieras entre dos entidades del Estado? No en el caso en concreto, de manera general. Señora, antes que salga la ejecución del SIAP, se giraba cheques a las entidades para transferirse. Cuando se implementó el SIAP, se hace transferencias interbancarias. Por eso en el fondo 1.1 lo explica bien claro, dice en la cuenta de la policía es la cuenta número tal del Banco de la Nación. Entonces, ¿qué ha hecho la municipalidad? Ha instruido al Banco Scotiabank que cada fin de mes se transfieran todo el fondo recaudado por el servicio ordinario a esa cuenta bancaria. Y por eso le digo yo que cada 6 meses, cuando hacíamos los estados financieros, el jefe de economía mandaba a su asistente para que yo firmara el acta de conciliación, la certificación de que esos fondos han ido a la policía. Señor Palsa, dentro de estas transferencias que usted señala que se han ejecutado, ¿quién es el funcionario que autorizó las transferencias? Señor, por eso le digo, hay segregación de funciones. No, la pregunta yo tengo mis funciones, mis funciones de registro. La función de fondo, de transferencias, es otra área. Yo no puedo decirle qué área, pero ellos tienen su responsabilidad. Señor Palsa, usted está reviviendo a mi pregunta. Ya respondió, señor juez. ¿Quién es el funcionario que ordenó la transferencia? 3 veces repetitiva, señor juez. Bien, señor fiscal, yo creo que es repetitiva. Se toma en cuenta, señor Palsa, que usted, si ha aceptado su voluntad a declarar, en sí es su derecho, ¿no? Y la respuesta, sin embargo, cuando usted acepta declarar, tiene que someterse a un interrogatorio. No es, yo le he escuchado ya varias respuestas decir que no es su función, pero las preguntas van determinadas a saber determinadas funciones. Sin embargo, esa es su respuesta. Tampoco no se le puede exigir, pero se le está haciendo la advertencia, o sea, le estoy dejando constancia de lo que estoy advirtiendo. Bien, entonces, a una manera de recomendación, si usted no desea responder, simplemente podría decir, me niego a responder a esa pregunta. Ese es su derecho, pero tampoco quiera usted responder en que ese sí considero yo que es una falta de respeto. No al fiscal, sino a mí, porque usted ha aceptado ser examinado. Bien. Señor juez, disculpe usted, pero pues, cuando yo le hablo de segregación de funciones, cada funcionario tiene su responsabilidad. Pues yo decía, el contador es jefe, responde por contabilidad, la gerencia de presupuesto responde por la parte de presupuesto,
lo que es tesorería, pagos, todo corresponde al tesorero, bien, a la gerencia de tesorería. Entonces, bien. por eso digo, pues ya yo lo he explicado, entonces no puedo. Sí, ya lo he escuchado, por eso mismo, le he escuchado varias veces decir lo mismo. ¿Ya? Por eso le digo. Gracias. Vamos, Continúe. dentro de este procedimiento de transferencias, la gerencia de transporte urbano, ¿qué rol jugó Señor, de transporte urbano? tenemos que unir a lo que dice la ley de adquisiciones. La ley de adquisiciones dice que el área usuaria es responsable del requerimiento y conformidad. En esto se aplica correctamente a la gerencia de transporte. La gerencia de transporte, como gerencia usuaria de la municipalidad, hace la conformidad y certifica el requerimiento que le envía el jefe de la policía, de la región policial. Bien. Y dentro de las funciones, ¿a qué funcionario correspondía verificar el cumplimiento del gasto, de los fondos transferidos a la Policía Nacional, de la rendición de cuentas? Bueno, la rendición de cuentas, el convenio es un poquito complejo, porque no dice que es una rendición de cuenta mensual, dice al finalizar el convenio. Entonces, pues, si el convenio todavía sigue vigente, no hay liquidación, ¿no? Entonces, ahora, pues digo, yo solamente he revisado la parte del convenio, la parte que me corresponde al registro que me corresponde, que es el compromiso y el devengado. Las otras funciones, los otros artículos que corresponden a otras gerencias, son ellos los responsables de informar. Finalmente, señor Palsa, en el registro contable, ¿esto fue como cargos a rendir cuenta? No, señor, eso no es, eso no se aplica ya en el sistema contable. ¿Cómo aplicó? Se aplica, por eso cuando le digo, cuando pues, la gerencia de presupuesto determina la cadena de gasto, ahí dice que va como gasto. Va como gasto. ¿A favor de quién? Dice a otras entidades de gobierno nacional, central, ¿no? Ya, nada más. Bien. ¿El actor civil? Ningún señor magistrado. ¿La defensa? Sí, un par de preguntas. ¿Ustedes antes? Sí. Ninguna. Sí. Señor Palsa, para aclarar un poco con respecto a las preguntas e interrogantes del Ministerio Público por la defensa, quería saber si en el segundo fondo, este fondo público, ¿a quién le corresponde? ¿A la Municipalidad de Callao o a la Policía Nacional? Si puede ser preciso. Ese fondo le corresponde a la Municipalidad de Callao, por eso se dice recursos propios. Son fondos que corresponden a la municipalidad, no son fondos que le corresponden a la policía, al ente policial, no, o sea, a la unidad ejecutora policial, sino son fondos. Pues es un fondo, nosotros lo llamamos un fondo especial. ¿Por qué? Porque habla de policías y habla de municipalidad. Entonces es un fondo combinado. Correcto. Señor Palsa, ¿en qué momento usted realiza el visto bueno al comprobante de pago? Bueno, acá hemos visto que en este comprobante de pago no tiene visto bueno, ninguno de estos visto bueno. Eso ha sido una irresponsabilidad de mi auxiliar. ¿Por qué? Porque yo di la orden a mi asistente encargado del archivo que todos los documentos que vayan al archivo deberían llevar mi visto bueno. Mi visto bueno solamente es para certificar que el comprobante de pago ha llegado a la gerencia y que yo lo he visto, y se lo entrego a mi auxiliar para que lo archive bajo su responsabilidad de custodia. Si puede precisar, al momento que usted realiza el compromiso, ¿qué documentos fuente usted tiene a la mano? ¿Me puede detallar preciso, por favor? Por eso he explicado bien claro. Hay el documento fuente, que es el convenio, y otros documentos sustentatorios que tiene que cumplir. A todos los requisitos de adquisiciones, de compras se cumplen. ¿Qué cosa es? Acá el convenio está reglamentado por la ley, por la directiva de tesorería que habla del convenio.
con la de presupuesto que habla de convenio. No solamente el convenio, entonces se tiene que tener otros documentos sustentatorios, como le he dicho, que el mismo convenio lo dice, el requerimiento de la región policial. 2, la conformidad. Todo servicio tiene que tener una conformidad, y la ley de adquisiciones lo dice bien claro, que el área usuaria tiene que dar la conformidad, o sea, la certificación que se ha hecho el servicio o que se cumple con el convenio. La gerencia de transporte me dice que de acuerdo al artículo, al fondo 2, se cumple con el convenio. Y 3, la certificación presupuestal. Si no hay presupuesto, no se paga. Y 3, hasta ahí hay otro caso, que se puede hacer todo el proceso, y si no hay plata, no hay dinero, no se paga. Y ese expediente queda pendiente. Señor Palza, la siguiente pregunta es, usted, de acuerdo a su MOF y su ROF, ¿usted podía, dentro de sus facultades, decirle al gerente de administración que estaba prohibido hacer una transferencia o hacer su registro contable porque había errores dentro del procedimiento del expediente que usted está a su cargo? Reformule, señor. Ya. Dentro de su ROF y MOF se permitía que usted dirigirse al gerente de administración para indicarle que no se podría realizar el procedimiento. Es lo mismo. Claro, pero está sugiriendo la respuesta. Ya. No es sugerir, es sugerir. Entonces, dentro de su ROF y MOF ¿le permite dirigirse a la administración? Sí me permitía dirigirme a la administración cuando había unos errores formales, pero acá no había ningún error formal, todos los requisitos se han cumplido, entonces no había ningún motivo para yo decirle a mi jefe, el gerente de administración, que esto no se cumplía, porque yo le he dicho, está el requerimiento, está la conformidad, está la certificación profesional, entonces todos los requisitos están cumplidos. Entonces yo no había opción de decirle que no estaba correcto esa solicitud. Si puede precisar qué norma legal o directiva permitía que la Municipalidad del Callao transfiera los recursos financieros, a través de qué mecanismo. Objeción ambigua. No, eso, le estoy preguntando si existe alguna norma, un dispositivo que permita la reformule. Esto, señor Palza, para que me precise si hay una norma legal o un dispositivo que permita que la región policial pueda recibir transferencias financieras. Bueno, en el transcurso de este juicio se ha leído la directiva interna de la policía y ahí certifica que los generales podían recibir transferencias financieras por sus servicios que prestaban a las entidades, entonces sí estaban autorizadas. La misma unidad ejecutora les dio la autorización a los generales a recepcionar fondos. Entonces, eso justifica nuestro accionar en el momento que hemos aprobado cumplir con el convenio. Para efectos del Fondo 2, ¿qué normas legales se han aplicado? Bueno, en el Fondo 2, como sabemos, se dice que es un servicio individualizado. ¿Qué cosa es el servicio individualizado? Es un servicio que el policía en el día de descanso o en sus vacaciones se lo vende a la municipalidad. Dice, ya, yo te voy a prestar durante esos días que yo voy a descansar para que tú me pagues. Entonces por eso se hace el pago directo a los policías y se le da un porcentaje de ese dinero. Al final, este Fondo 2 es fondo compartido tanto de la municipalidad y tanto de la policía, no es de los policías.
no es de la policía, no es de la entidad policial, sino de los policías. Es igual que cuando digan, venga a mí, señor Palza, usted va a prestar servicio, ya, yo presto por 1.000 soles, le voy a retener 100 soles. Entonces, es igual, ahí quiere decir que en todo su servicio que han prestado le han retenido de lo que debían pagar, de lo que se recibían de las papeletas prestadas por los servicios individualizados. Había un fondo permanente que quedaba, y eso, por eso se le dice que eso debe ser transferido a la región. La directiva de tesorería permitía transferir cheques a la región policial Callao. Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Ya le está sugiriendo. Reformule, señor. Ya quedó claro. Con respecto a la rendición de cuentas, señor Palzas, la región policial del Callao tenía la obligación de rendir cuenta a la municipalidad del Callao. Por eso, el momento que le he explicado, el convenio no lo dice. El convenio dice que al finalizar el convenio se hará una liquidación, ¿no?, de gastos y financiera. Entonces no estaba claro. Pero el 2010 se hizo un examen por estos problemas de las denuncias, y la OSI recomendó a la administración que se hiciera las liquidaciones mensuales, y el gerente de administración, en cumplimiento a esa recomendación, envió a la región policial para que se haga entrega de las liquidaciones de las dos partes de dinero que se dieron al general Benedetti y al general Paso, y con eso cumplimos con la recomendación de la OSI. Señor Palza, para ser preciso, por estos hechos, administrativamente, ¿usted ha sido sancionado por la OSI? La OSI principalmente nos hizo un proceso, un examen, y nos recomendó a la municipalidad para que nos hagan un proceso administrativo, el cual lo hemos cumplido, y a todos los funcionarios nos sancionaron con una llamada de atención para que se tenga un poquito mayor atención a estas funciones que nos dieron. Por eso hemos sido sancionados administrativamente. ¿Me puede precisar los términos de la sanción de la OSI, o sea, los motivos expresos? Objeción, señor juez, no ha dicho que ha sido sancionado, señor. Llamada de atención. Pero yo estoy preguntando cuáles son las... Pero está introduciendo en sí una información que no hacía materia del directo. Ya, correcto. No más preguntas. Listo. Gracias. Una pregunta, por favor, no me ha quedado lo suficientemente claro. En realidad, dos preguntas, señor Palzo. En principio, cuando usted indica que realiza el control formal para la función que le compete, que es el de vengado, ¿no es cierto? Ya. Entonces, en este control formal, ¿usted ha verificado estos comprobantes de pago? El comprobante de pago no, señor, porque el comprobante de pago es un documento de ejecución final. De ejecución final. Los documentos previos, le digo, son el convenio. Ya, a eso es lo que voy. Si no tenía usted los comprobantes de pago, porque esto es un documento que se realiza al final, ¿cómo es que se determinó el clasificador de gastos? Señor, le voy a explicar. Cuando el señor fiscal le ha hecho leer el memorando del señor Castañeda, que se dirige al gerente de presupuesto, ahí le pide la certificación presupuestal. Y ahí el gerente de presupuesto hace un memo dando respuesta al señor Castañeda, y le determina la cadena de gasto y el rubro o fondo, y ese es documento previo. Ya. Entonces estamos en ese escenario.
Una vez que ya la gerencia de presupuesto ha determinado que de dónde va a partir el monto, ¿por qué entonces se genera de un concepto financiero de transferencia que está determinado por un clasificador de gastos a un pago de un particular que no está considerado, o sea, el cheque ha salido en nombre de un particular? ¿Por qué motivo se cambia de lo que está determinado como clasificador de gastos de transferencia interinstituciones? ¿Por qué motivo pasa a un pago de cheque a nombre de una persona natural? Porque en la cadena de gasto habla de otras entidades del Estado. O sea, habla un global. Sí, ya está bien, pues. O sea, estamos... ahí no claro, por eso, por eso lo decide el área responsable de los fondos. ¿A quién correspondió decidir esta situación? O sea, si se le tenía que hacer una transferencia de cuenta a cuenta, ¿a quién correspondió la decisión de hacer el pago a través de cheque? Porque el cheque, por conceptos actuales, solamente se utiliza para pago de proveedores, ¿no es cierto? Porque le explico, ya usted me está poniendo en boca de alguien de decir algo, porque pues cuando yo le hablo de segregación de funciones, hay áreas, la área de tesorería es la área responsable de verificar. Por eso, yo lo que le estoy preguntando, no le estoy preguntando cuáles son sus funciones, le pregunto a quién correspondió esa decisión, a qué área en todo caso. Señora, en todas las entidades, la área de tesorería es la responsable de los fondos. Es su responsabilidad. Ya. Entonces, cuando usted hace el control formal de los documentos, yo entiendo que ha advertido que de una situación de transferencia a intercuentas, interbancarias, usted ha podido advertir que esta transferencia ya no era tal transferencia, sino más bien un pago de cheque. ¿Le correspondió en su control que hizo verificar esa situación? No me correspondía, porque no está dentro de mis funciones hacer el control posterior. Solamente el control previo de comentarios. Bien, pero se entiende que cuando uno registra en el SIAP, determina el gasto respecto a dónde va a ir destinado el gasto específico, ¿no es cierto? Entonces, cuando usted ha determinado en el SIAP que iba a ir como cheque, ¿tampoco lo ha advertido esa situación? Señor doctor, para explicarle, yo manejo el SIAP contable. Lo que usted está diciendo es un SIAP que se maneja a nivel de tesorería, que sale a nivel de cada proveedor. Claro, es que usted no me dice, porque usted me dice, son funciones, pero no me dice a quién le ha correspondido ese tema. No, explico, ¿no? Te estoy explicando. Claro, entonces ya voy a suponer que le correspondió a usted. Los SIAP son, usted no me dice la información. No he querido tampoco, pero los SIAP son así. Yo manejo el SIAP contable, hay un SIAP financiero donde se detalla todo. Si usted quiere, puede pedir al señor Palza cuánto se le ha pagado en el año, y sale todito que se le ha pagado en el año. Ya. Ese SIAP de tesorería. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta respecto de lo que ha surgido aquí? Sí, señor juez, la Fiscalía no lo hizo en el directo, pero sí elaboró la defensa. Solamente señalar sobre un aspecto. Señor Palza, ¿usted tenía conocimiento si la región policial Callao era unidad ejecutora? Señor, yo tenía conocimiento, primero que mi función de unidad ejecutora, eso está en la norma presupuestal. Yo como contador puedo tener conocimiento, pero no era mi función determinar si está correcto o no está correcto, porque eso era el área presupuestal. Ahora, también puedo tener posición de decirle que el convenio separaba un fondo que hablaba de la unidad ejecutora, el otro fondo hablaba de la región. Entonces yo no podía decir, este fondo no me corresponde, porque ya están separadas las funciones. Por eso le digo, hay que saber interpretar qué cosas son servicios ordinarios y qué cosas servicios especiales.
para determinar. Por eso le digo, un servicio especial que ustedes es la oferta que hace el policía de sus vacaciones, de su franco. Nada más. Entonces por eso ellos emiten recibos. Ya lo hemos escuchado. Gracias. Eso era todo. Bien. Señor Palza, se le agradece haber depuesto en este juzgamiento. Corresponde entonces a la acusada Beatriz Huancayuc. Bien. Gracias. Gracias, permiso. Gracias. Mientras mantenga el silencio puede permanecer. Al señor Pasco, de igual modo, si es que va a mantener el silencio, le va a permitir permanecer. Buenos días a todos. Señora Huanca, por favor, para que a efecto de que se quede registrado en audio y video, indícanos por favor su nombre y apellidos completos. Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Sonia Huancayujra, mi número de DNI es 25859815, mi domicilio es Urbanización Los Pilares, Manzanajé, Lote 3, Callao. Lugar y fecha de nacimiento. Nací en Bellavista, Callao, el 9 de abril de 1978. ¿Su edad? 39 años. ¿Grado académico? Sí, soy contadora pública colegiada con CAL del Colegio de Contadores del Callao 2948. ¿Cuál es su ocupación actual? Soy empleada. ¿En qué lugar? Gobierno Regional del Callao. ¿Cuánto percibe por ello? Mi importe neto es 2100. Soy técnico 1. ¿Tiene otros ingresos usted? No. ¿Cuenta con bienes muebles, inmuebles? Bueno, nosotros vivimos en la casa de mis padres. El bien inmueble puede ser un vehículo Kia Soul de segunda mano. ¿Es casada usted? Sí, casada, una sola hija de 1 año. ¿Usted ha sido sancionada administrativamente por estos hechos en materia de este juzgamiento? Nunca, doctor. ¿Registra usted con antecedentes penales o judiciales? No, doctor, ninguna. Ya. Gracias. De igual forma, como ha sucedido con el acusado anterior, usted tiene el derecho de poner respecto a lo que considere pertinente en uso de su defensa para efectos de resolver este caso. Y le recomiendo que sea lo más breve y concreto posible. Claro, voy a hacer lo más breve posible. Gracias. Doctor, yo ingreso a trabajar a la Municipalidad de Callao el 15 de enero del año 2009. Me asignaron el cargo de subgerente de la Oficina de Tesorería, subgerente de Coordinación y Apoyo. En diciembre del año 2009 ingreso como encargada de la Oficina de Tesorería. En lapso de tiempo como encargada, en enero del 2010, en marzo del 2007 se aprueba el convenio interinstitucional entre la Municipalidad de Callao y la PNP. Ese convenio, que ya venía de años anteriores, ya venía establecido, ¿no?, las directrices que teníamos que tener respecto a cómo se debía utilizar los fondos, ¿no? Como ya anteriormente lo he escuchado, el fondo 1 tenía una estructura, el fondo 2, que era especial, tenía otra, el fondo 3, que era para el tema de las personas que sufrían algún accidente u materia de muerte, fallecimiento, también tenía una forma, ¿no? La petición venía de parte de la Dirección Policial Callao, la 20 de Interpol, por la máxima autoridad que viene a ser el jefe de la región policial. Este requerimiento pasaba por la máxima autoridad, la alcaldía, quien lo derivaba al área usuaria, que era transporte urbano. El área de transporte urbano derivaba esta autorización con todo el informe que ya ha sido leído en otras sesiones, con toda la información sustentatoria, la derivaba a administración, quien autorizaba, se le dé la ejecución presupuestal
a la oficina de planeamiento. La oficina de planeamiento le daban la certificación presupuestal, el fondo, el rubro, el número de clasificación y el tipo de recurso al cual se iba a asignar, y lo derivaba a la oficina de administración, quien a su vez lo volvía a derivar a contabilidad para que le dieran la ejecución contable junto con sus clasificaciones contables y sus operaciones, las cuales así se ejecutaban. Una vez que ellos habían culminado en la oficina de contabilidad, le derivaba a administración, quien daba la autorización de giro. En los comprobantes de repente no se han visto, pero cuando imprimían el formato A del CIAF, cuando estaba debidamente comprometido y devengado, venía con la autorización del administrador, firma y monto A, más todos los documentales que ya existían en el expediente, a la oficina de tesorería para proceder a hacer la emisión del giro del cheque y del comprobante de pago. Una vez que se emitía los documentos, nosotros emitíamos de acuerdo a las instrucciones dadas en los documentos que ya venían en el expediente. Yo, como encargada en ese momento, lo que hacía era firmar el cheque, que lo hacían los asistentes en cuyas siglas ya también lo han oralizado en otras sesiones anteriores, los asistentes de la oficina de tesorería, porque la oficina de tesorería no solo constaba de 2 o 3 personas, teníamos un área de egresos y un área de ingresos, y teníamos un personal que se encargaba de hacer la emisión, ¿no?, y la formalidad de todos estos documentos. Una vez que estaban firmados por las 2 representantes de firmas, se procedía a hacer el pago del cheque en ese caso a la persona establecida. Una vez que terminaba la operación, se exponía, se había pagado todos los documentos y se derivaba a la oficina de contabilidad para su custodia y archivamiento de dichos documentos. Ese era básicamente el proceso. Nosotros hemos cumplido, como exige el Fondo 1, primero con los expedientes que se transferían directamente al Ministerio a través de la séptima Interpol, a sus números de cuentas como establecía el Fondo 1. Hemos cumplido con el Fondo 2, pagándole a los policías en sus francos y vacaciones, a las planillas que se emitían y ellos emitían sus recibos honorarios en otros expedientes que se generaban por el Fondo 2, y la diferencia del saldo, como establece en el convenio, a la 20 de Interpol a través del jefe de la Policía Nacional del Perú. Y a su vez, cuando ocurrió algún accidente en el Fondo 3, también se ha cumplido con pagarles de acuerdo a los solicitados. Si ha ocurrido algún accidente a algún policía o algún deceso que puede ocurrir, también se cumplió con todo en su cabalidad. He cumplido con mi función encargada momentáneamente hasta marzo del 2010, donde vuelvo nuevamente como mi cargo de subgerente para expresarle, doctor, que no he cometido ninguna falta alguna. ¿Eso cuánto tiene que decir? Muy bien. El señor fiscal, por favor. Señora Huancayucra, buenos días. ¿Cuál es su profesión? Contadora. ¿Cuántos años de ejercicio en la administración pública? En ejercicio de administración pública ingreso en el año 2003 bajo contrato de servicios de locación. ¿Y hasta la fecha un aproximado? Pueden ser 14 años, 15 años. Sí. ¿Qué cargos ha ocupado durante estos? Asistente administrativa. ¿Qué área? La oficina de tesorería. ¿Siempre ha trabajado en tesorería? Sí. Bien. Desde el año 2010 nos ha dicho que elaboró en la Municipalidad Provincial del Callao. Así es. ¿Cómo es que se produce su encargatura? Bueno, el señor Solís era el jefe de la oficina de tesorería y él le encargaron otra dependencia alterna a la municipalidad, que venían a hacer las unidades ejecutoras que le llamaban OPDs. ¿Ya? Él fue nombrado como presidente de estas unidades y por lo tanto se le declaró ¿Cuánto tiempo? El cese. 3 meses. 3 meses. 3 meses. Sí. ¿Cuáles fueron sus principales funciones como gerente de tesorería encargada? Nosotros teníamos que velar por los ingresos y egresos de la municipalidad.
le comentaba hace un momento justamente que en la oficina de tesorería había un área de ingresos y había un área de egresos. Y en el área de ingresos habían diferentes dependencias en diferentes oficinas con cajeros descentralizados que se encargaban de la captación de ingresos. Y en el área de egresos, que era netamente en la misma oficina, había asistentes administrativos que se ocupaban de la verificación y la emisión de todos los pagos. ¿Usted tenía conocimiento del convenio de cooperación institucional entre la municipalidad y la Policía Nacional? El convenio lo tuve que ver cuando se emitió el comprobante de pago en el año 2010. Anteriormente a eso yo no tenía información. Usted ha hablado de un fondo, de un segundo fondo. ¿Usted tiene conocimiento de los alcances de ese segundo fondo en cuanto al procedimiento para determinarse cuál sería el monto que corresponde transferir a la policía? No, exactamente solamente lo que establece el convenio, que a letra dice que sobre el saldo no se le debe derivar a la policía, pero yo no calculo el monto establecido, como me está usted indicando. ¿Quién es el encargado en este caso de determinar ese monto? El monto viene establecido dentro de los documentales que ya se ha leído en el informe de transporte urbano. ¿Cuáles serían las facultades que usted tendría dentro de su ejercicio de control previo de los pagos que usted ha señalado dentro de sus funciones, si ese monto no se corresponde con el procedimiento que está establecido en el convenio? Disculpe, doctor, no le he entendido bien su pregunta. A ver, usted dice que era transporte urbano quien determinaba los montos y llegaba a su gerencia para efectivizar ese pago, ¿no es cierto? Entonces el tema es, si no se verifica el procedimiento establecido en el convenio o no se condice con el monto que aparece en los documentos, ¿cuáles son las facultades que usted tenía para poder verificar esa situación? Doctor, parece que me está confundiendo, pero disculpe. Okay. Como ya se leyeron los documentales, los informes de transporte urbano venían con la instrucción del monto establecido, y en los documentales, en la revisión formal que se ha emitido, se ve el requerimiento, el oficio que viene de la Dirección Policial Callao, el documento de conformidad con el monto establecido de transporte urbano, el convenio que fue firmado por las partes, en este caso el alcalde y el Ministerio del Interior, y es el memorándum de administración estableciéndome que debo girar la documentación. Lo que pasa que eso no se ha visto porque los documentales están partidos. Ya, bien. Ahora, usted habla de instrucciones que se han hecho referencia en el expediente. Y una de esas instrucciones dice, es referido al monto. ¿Hubo algún tipo de instrucción referido al titular de la persona, quién va a ser beneficiario de las transferencias? Estaba establecido en el documento. ¿Cómo estaba establecido en el documento? En el informe de transporte urbano. ¿Qué es lo que decía transporte urbano? Transporte urbano indicaba que debía girársele al general Francisco Paz Colá Madrid, como están en los expedientes de pago. ¿Y ese es un procedimiento normal? ¿Era competencia de esta unidad determinar ello? Él es quien daba la conformidad del pago, y en el convenio lo dice así, que ellos deben ser quienes deben velar por el convenio. Bien. Vamos. ¿En cuántas transferencias usted participó? En las transferencias que participé fue entre lapsos de los meses de enero, febrero y marzo, en mi condición de encargada de la oficina de tesorería, y en la firma del cheque de julio, en mi condición de subgerente de la oficina de tesorería como suplente firmante. ¿Con quién usted compartía esa función de suscripción de cheques? Las resoluciones que se dan para los titulares y suplentes firmantes, que establece una combinación de firmas, en ese caso 2 titulares y 2 suplentes,
son de acuerdo a esa combinación, 2 titulares, 2 suplentes. Ya. Si gusta le digo los nombres. Sí, por eso le pregunto. Los titulares eran el jefe de administración, señor Castañeda Córdoba, el jefe de tesorería, en este caso el señor Carlos Solís, los suplentes eran mi persona, Beatriz Huanca, y el gerente general municipal encargado, que en este caso podía ir variando. Usted ha hablado de transferencias. ¿Podría explicarnos, dentro del marco presupuestal y de administración de tesorería, qué entendemos por transferencia? Sí, lo que pasa es que transferencia, la mayoría de personas dice, bueno, transferir solamente lo ven como un acto entre una transferencia interbancaria, pero transferir es dar dinero, y dar dinero, ahí puede ser el dinero en efectivo o el dinero en cheque. En este caso ha sido en cheque. Y eso lo que usted nos está diciendo, ¿existe alguna circular normativa del Ministerio de Economía y Finanzas o otra ley que señale lo que usted está señalando tiene un sustento legal o es un concepto que usted maneja? En lo que respecta a lo que me dice, la ley de tesorería en el artículo 31 indica que excepcionalmente se pueden girar cheques a proveedores que no tengan cuentas bancarias. En el artículo 31, inciso D, lo indica así. ¿Y la región policial Callao era un proveedor de un servicio? Se les dice proveedores a todo aquel que no forma parte de la institución. Ya, pero en este caso, le pregunto, ¿la región policial había proveído un servicio? El convenio establece que los policías que estaban de franco y vacaciones daban un servicio, que era el de fiscalización. Ya. La región policial daba un servicio a la comunidad que establecía en el convenio que sobre el saldo debían de ejecutársele o transferírsele del dinero. Ya, estamos hablando de una excepcionalidad. Ustedes en estas transferencias aplicaron de manera excepcional. Excepcional. ¿Basado en qué? ¿En la ley? En la ley de tesorería, en la directiva 001-2007-F7615. Bien. ¿Y cuál es el marco general en todo caso de las transferencias? La municipalidad, por ser un órgano autónomo, en el año 2007 no se efectuaban transferencias interbancarias a ningún proveedor del Estado. ¿Por qué? Porque el CEAF estaba recién Hablemos del año 2010. Perdón, sí, 2010. Mantenía girándose cheques porque, como le vuelvo a decir, como autónomo, ellos no se generaba, como decía exactamente la directiva, que se tenía que emitir transferencias interbancarias porque no estaban clasificadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas para firmas electrónicas autorizadas. Por lo tanto, las emisiones que tenían que hacerse a todo proveedor, a todo empleado, era que no fuera de planilla, obviamente, que no estuvieran bajo convenio de planilla directas, era a través de cheques. Y usted nos ha señalado que en el Fondo 1 sí se cumplió con transferencias. Se hicieron cheques que se depositaron a la cuenta. ¿A qué cuenta? A la cuenta del ministerio, como indicaba el fondo y daba el número de cuenta incluso en el convenio. ¿Y en estos cheques quién era el titular? La séptima de Interpol. Séptima de Interpol. Sí, como establecido incluso ahí en la cláusula. Entonces usted tenía conocimiento que la séptima de Interpol... El Fondo 1. Claro, entonces... Fondo 1. ¿Para qué eran entregados a la séptima de Interpol? En el convenio establecía que tenía que darse el porcentaje que estaba establecido, ¿no? Ya. Todos los meses, porque ellos, como parte del convenio, eran parte de las papeletas de infracción de tránsito que estaban que se cobraban a nivel de todo el Callao, ¿no? Bien, vamos. En el caso de las transferencias, ¿cuál ha sido la participación de manera específica de su persona? Como encargada en ese momento, yo tenía la obligación de darle la firma al cheque y al comprobante de pago como encargada, porque esa era parte de mi función. No podía yo rechazar ese expediente
bajo alguna observación, tendría que yo tener alguna causal para poderla rechazar. ¿Y la falta de correspondencia en la determinación del monto o el procedimiento a seguir no era una causal para rechazar este procedimiento? No, doctor, porque el documento venía con toda la documentación, venía con el convenio, venía con la conformidad, venía con la autorización del administrador, tenían los acuerdos respectivos por las firmas, tenía el código presupuestal, tenía la codificación contable, tenía el formato A, el compromiso de devengado. Vamos. Ahora, en cuanto a la codificación contable, ¿cómo esta estaba registrada para poder producirse esta transferencia? La codificación contable venía impresa en el formato A del CIAF. Nosotros en contabilidad, nosotros no emitimos y en esa cuanto cuenta. a la cadena de gasto, ¿usted tuvo en cuenta la cadena de gasto? ¿Qué es lo que nos decía la cadena de gasto? El clasificador decía a otras instituciones, como lo establecía en general, o sea, no es para una sola persona, no es que tenía que decir 20 de Interpol o 7ª dirección regional. Ya, en todo caso, ¿cómo es que se verificó que finalmente el pago vaya a otra entidad del Estado? Otras instituciones lo establecían en el convenio. Así es. ¿Y el señor Pascual Madrid es una institución? El señor Pascual Madrid es representante máximo de la institución policial nacional de la región Callao. ¿Hubo correspondencia entre los comprobantes de pago y los cheques que usted autorizó en cuanto al titular? Sí, en lo que vienen a ser los comprobantes de pago, nosotros tenemos diferentes asistentes que de repente en su emisión pudieron haber cometido un error administrativo, pero el que en realidad es quien sale la información y quien se le paga es al general policial de la región Callao, como está emitido en todos los cheques. Cuando usted dice que pudo haber un error administrativo, ¿a qué se refiere? Porque yo, he visto los comprobantes, los he estado también observando y dice, pues, ¿no? Región Policial Callao o incluso el nombre mismo del general, como dice, ¿no? O Policía Nacional del Perú. Yo entiendo esa parte, pero eso no implica que haya un error. Hablemos de los 150.000 soles que usted autorizó mediante el giro de cheques. Como encargada en ese periodo, tuve que autorizar estos 150.000 soles que venían bajo un acuerdo de consejo con una instrucción de que se tenía que establecerle el pago sobre el saldo restante a la Policía Nacional. ¿Usted tenía conocimiento de esta resolución o acuerdo de consejo? Vino en el expediente. Nosotros no participamos ni del acuerdo, ni del convenio, no participamos de ningún acto de sesión de consejo. ¿Usted recuerda cuál era la instrucción del Consejo Municipal en cuanto al beneficiario de estos 150.000 soles? Lo dice el acuerdo a la 20 de Interpol Callao. ¿Mediante qué mecanismo financiero? Como le vuelvo a repetir, lo que se emitía en ese momento eran cheques. ¿El acuerdo decía que se tenía que pagar mediante cheques? Sí, en el acuerdo número 10 fue modificado por el 321, donde dice que la transferencia ya no era transferencia, sino se tenía que dar el pago. Ya no lo tipificaba como transferencia. Ya, pero lo corrigen incluso, doctor. Parece que estamos equivocando, tenemos una lectura distinta. Hablemos del... Pero hay dos acuerdos ahí, doctor. Estamos hablando del último acuerdo, del ya. que finalmente es el que sirve de sustento para la transferencia. Pero de los cambia la sigla de transferencia financiera, lo modifica presupuesto. Bien. ¿Y usted en ese acuerdo de consejo, usted pudo verificar cuál era el uso verdadero que se tenía que dar al fondo B? Porque lo dice. No, doctor, en esa parte yo desconozco, es lo que se me dice, porque yo no, el uso que establecía ahí era el que nosotros
asumimos que es lo que se debió hacer. Usted nos da una información referido que ha habido cambios en cuanto a... Hablo de ese acuerdo específico. De ese acuerdo también le estoy hablando, que hubo cambios. ¿Usted tiene conocimiento? ¿Cuál ha sido el motivo de estos cambios? ¿El sustento por el cual... Nosotros no participamos de las modificaciones de acuerdos, ni las modificaciones de los convenios, ni las modificaciones de las adendas. Sí, pero usted me está diciendo que ha tenido a la vista los acuerdos. ¿Cuándo tuvo que pagarlo? Claro, en todo caso... ya estaba cerrado. Mi patrocinada ya respondió a la pregunta. Forma parte... Lo formule, por favor. Claro. Bien, ese aspecto lo vamos a dar por concluido. Ahora, usted ha dicho que esto venía anteriormente, así ya previamente establecido, años anteriores, y usted luego de haber dejado la gerencia como encargada, ¿siguió laborando en la gerencia? Yo en el año 2008 yo no laboraba en la Municipalidad de Callao. Yo ingreso a laborar el día 15 de enero del año 2009. El hecho del año 2010 se me estipula por haber estado encargado esos 3 meses nada más. Bien. Después de esos 3 meses que encargué, volví a utilizar el cargo de subgerente hasta el 31 de diciembre del año 2010, que fue donde renuncié a la Municipalidad de Callao. Hablemos del 2010. Estas transferencias, ¿usted tiene conocimiento hasta qué fecha o qué mes de ese año se entregaron? Tengo conocimiento por todo lo actuado en esta misma sala que se entregaron hasta julio del 2010. ¿Y usted tiene conocimiento por qué no se hicieron transferencias a partir de julio del 2010? No sé por qué no se siguieron transfiriendo. Bien, ese sería todo. ¿El doctor civil? Solamente una pregunta, señor magistrado, a la señora Beatriz Sonia Huanca. Señora Beatriz Sonia Huanca, usted ha hablado que se transfirió a las cuentas del señor Pasco La Madrid cheques. No. Bueno, transferí... Claro, usted ha mencionado, nos ha explicado la transferencia y nos ha hablado de cheques. Lo que pasa es que la transferencia que dicen se da en el fondo 1. Ya. En el fondo 2 se dice en el convenio que debe darse sobre el saldo a la 20 de Interpol de la región Callao. Correcto. En ese interín, sobre los documentos que nos hacían llegar en todo el expediente de pago, ¿no?, indicaba que se le debía girar al Francisco Pasco La Madrid, ¿no?, en su calidad de jefe de la región policial Callao, ¿no?, como mi pregunta va justamente ahí, solamente para hacer una sola pregunta. Los pagos que se efectuaron, al que usted hace referencia, ¿fue directamente una cuenta personal del señor Pasco La Madrid o fue una cuenta de la misma Policía Nacional? Nosotros solo entregamos el cheque. Nosotros no sabemos si el señor lo depositó, lo cobró, lo endosó, cosa que no podía hacer porque los cheques eran muy negociables. Pero eso no me corresponde a mí decirlo. Yo desconozco lo que el señor hizo después. Ya, eso es todo, señor. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Usted? Sí. Señora Beatriz Huanca, por la defensa técnica de Carlos Solís Galloso. ¿Recuerda usted el nombre de las personas que elaboraron los comprobantes de pago? ¿Lo puede precisar? En los documentales, como ya ha sido visto, cada persona o cada asistente tenía que poner sus siglas de la emisión de cada comprobante de pago. Y ya en las siglas de es de Emerson de la Cruz Yadet y del señor Oscar Jara Garcés. Cada uno, y así viniera alguien nuevo como asistente, tenía que poner sus siglas para poder identificar quién emitía el comprobante de pago. Correcto, es todo. Señora Beatriz Huanca, buenos días. Usted nos habló respecto a las funciones que desarrolló durante su encargatura en tesorería. ¿Nos podría hablar un poco sobre el tipo de control que ejercía, si era formal o material?
¿Cómo se hace esto? En los dos casos, nosotros estamos haciendo los dos controles, porque el formario era con toda la documentación sustentatoria que llegaba, el material para poder verificar, ¿no? Pero nosotros hemos tratado de verificar toda la documentación que llegó, si le faltaba conformidad, si tenía el formato A, si venía con su memorándum, si tenía el viso del administrador. Todos los documentos que nos llegó en el expediente fue lo que en el expediente de comprobante de pago, que no es la sola hoja que se realizó, sino consta de 10 o 15 documentos o 20 documentos, dependiendo de las copias o acuerdos o convenios que estén dentro, que son los que sustentaban el pago. Señora Beatriz, durante el tiempo que usted ejerció la encargatura, ¿en algún momento usted recibió algún llamado de algún funcionario jerárquico superior o alguna tercera persona respecto a alguna consigna de cómo debe llevarse este trámite hacia el final? No, nunca. ¿Ninguno? ¿Ni en tercero? De ninguna persona. Bueno, finalmente, señora Beatriz Huanca, y con mucho respeto le voy a hacer una pregunta, dado su condición de profesional y madre de familia. Dígame usted, si por la ejecución de este convenio usted recibió por parte de algún funcionario, alguna tercera persona, alguna dádiva, beneficio, ventaja o dinero. No, nunca he recibido absolutamente nada en mi calidad de subgerente y gerente encargada de la oficina de tesorería. Muchas gracias. Eso es todo. Bien. Señora Huanca, hemos terminado con usted. Muchas gracias por el retorno. Vamos a hacer un receso de 20 minutos, por favor. Continuamos con el acusado bajo la Madrid. Retornamos a las 11:30, por favor.